Queremos preguntarnos qué es infinito. Entonces, ¿cuántos perros hay ahí? No hay infinito. 5. En realidad son 5 dibujos de perros, ¿sí? Pero supongamos que son perros, ¿sí? Hagamos el esfuerzo. Efectivamente, ahí hay 5 dibujos de perros. ¿Y cuántas flores hay ahí? Igual que antes, hay 5. ¿Y qué pasa si yo no sé contar? ¿Puedo decir algo al respecto? Aunque yo no supiera contar, aún puedo decir que hay la misma cantidad de perros que de flores. ¿Me creen? Yo veo que hay un perro al medio y una flor al medio, un perro en la esquina superior izquierda, una flor en la esquina superior izquierda, etc. Entonces, para saber que hay tantos perros como flores, no necesito realmente saber contar. ¿Sí? Esa es primera idea. Podemos emparejar perros con flores, tal como se muestra en esta imagen, y concluir que hay tantos perros como flores. Parece ridículo, ¿no es cierto? Porque todos ustedes saben contar. Sin embargo, hubo un tiempo en que los seres humanos no sabían contar. No sabían contar porque no teníamos números. No teníamos números porque estábamos recién empezando a hablar. Entonces, todavía no habíamos inventado los números y no podíamos contar más que hasta 10 o 20, que era lo que podíamos contar con manos y o pies. Y hay registros históricos de que en el Paleolítico, pastores efectivamente usaban esta técnica para, entre comillas, contar sus ovejas. Y la técnica es la siguiente: un pastor tiene sus ovejas, todas guardaditas dentro de un corral, y las quiere sacar a pastar. Y él quiere asegurarse que todas sus ovejas llegaron de vuelta. Lo que hace es, cada vez que sale una oveja, pone una piedra. Entonces, ven, en el dibujo hay 4 ovejas, y una vez que salieron las ovejas, hay 4 piedras. Y después, cuando van entrando sus ovejas, entra una oveja y saca una piedra. Entra una oveja, saca una piedra, entra una oveja y saca una piedra, y entra una oveja y saca una piedra. Al final, no tiene idea cuántas ovejas tiene, pero está seguro que todas sus ovejas están de vuelta en el corral. ¿Están de acuerdo? Si no supiéramos contar, podríamos hacerlo de esa forma. Y resulta que como el pastor, cuando se trata de infinito, nosotros somos igual que él, no sabemos contar. ¿Alguno de ustedes puede contar hasta infinito? No, yo creo que se cansaría mucho. Y tampoco alcanzaría. Entonces, cuando se trata de números infinitos, somos igual que el pastor. No sabemos contar. Sin embargo, sabemos emparejar. Entonces, no podemos decir, aquí tengo infinitos perros. Pero sí puedo decir en 2 conjuntos infinitos que tienen la misma cantidad de elementos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Espero que los de arriba alcancen a ver los números. Si no alcanzan a ver los números, este es el momento de cambiarse porque no van a ver nada más. ¿Sí? Estos números son estructuralmente necesarios que los vean, si no, no pueden seguir. Bien, la pregunta es, ¿qué conjunto es más grande? ¿El conjunto de arriba, que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera? ¿O el conjunto de abajo, que tiene el 2, el 4, el 6, el 8, el 10? Entonces, ¿los enteros o los pares? ¿Qué conjunto es más grande? A ver, levante la mano el que cree que es el de arriba. Levante la mano el que cree que es el de abajo. Levante la mano el que cree que son iguales. Bien. Veamos. Está claro que el conjunto de abajo es una parte del conjunto de arriba. ¿Sí? Entonces, como sea, el conjunto de abajo tiene que ser más chico o igual que el de arriba. No tiene más opción, ¿sí? Porque aquí está el 2 y ahí arriba también está el 2. Aquí está el 4, ahí arriba también. Y así sucesivamente. Algo pasó. No pasó nada. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es escribir los números
del 1 al 60 y voy a marcar los pares. Entonces, efectivamente, les debería hacer parecer que los pares son menos que los enteros no negativos. Sin embargo, podemos perfectamente emparejar el conjunto de los enteros no negativos o naturales, a los enteros positivos, con los pares. De la siguiente forma: al 1 le asocio el 2, así como a la primera oveja la asociaba a la primera piedra, al 1 le pongo el 2, al 2 el 4, al 3 el 6, al 4 el 8, al 5 el 10, y así sucesivamente. Eso quiere decir, a cada número le emparejo el doble del número. Si se dan cuenta, al lado izquierdo tengo los enteros positivos, al lado derecho tengo los números pares positivos. Entonces tengo emparejados los dos conjuntos. Concluyo que ambos conjuntos son del mismo porte. Entonces ahí está. Primera sorpresa para como la mitad de ustedes, porque la mitad dijo que eran el mismo conjunto. Entonces la primera sorpresa que podemos obtener es que hay tantos números naturales como números pares. A pesar que los pares son un subconjunto, son claramente menos. Pero como se trata de conjuntos infinitos, no son realmente menos. Hay tantos en un lado como en el otro. Entonces, como dije ahí, a pesar que los pares son un subconjunto, una parte de los números naturales, tenemos que ambos conjuntos tienen tantos elementos el uno como el otro. Eso, para nuestro entendimiento de seres humanos finitos, es raro, ¿sí? Es inesperado. Entonces, la primera sorpresa que está escrita aquí abajo, en general, es que una parte de un conjunto infinito puede ser tan grande como el conjunto entero. Aún peor, si yo copio mis números de la siguiente forma, tengo al 1 le puedo emparejar el 2 multiplicando por 2, al 2 o al 1 le puedo emparejar el 4 multiplicando por 4, y le puedo emparejar el 8 multiplicando por 8, y el 16 multiplicando por 16, y así sucesivamente. Concluyo que hay tantos números naturales como múltiplos de cualquier n, por grande que sea n. Entonces, en particular, los conjuntos, los naturales, los pares positivos, los múltiplos de 4 positivos, los múltiplos de 8 positivos, los múltiplos de 16 positivos, los múltiplos de 32, se me están acabando, los múltiplos de 64, todos ellos, a pesar de estar uno contenido en el otro y el conjunto claramente se hace más chico, ¿sí? De los primeros 100 números aquí solamente está el 64. Sin embargo, tienen cada uno de estos conjuntos el mismo número de elementos. Entonces lo escribo aquí abajo de esta forma. Parece ser que infinito se puede achicar tanto como queramos y sigue siendo infinito. Voy sacando un conjunto cada vez que contiene cada vez aparentemente menos números. Sin embargo, sigue siendo un conjunto infinito y sigue teniendo la misma cantidad de elementos, los naturales, con los múltiplos de 64. Sospechoso, ¿cierto? Ahora, todos son de enseñanza media, espero. Los que no son, espero que conozcan los números racionales. Duerman entonces un ratito. Duerman por un ratito. Los números racionales son números muy fáciles, se pueden escribir, son todos los números que yo puedo escribir como un entero dividido por otro entero. En este caso estamos considerando solo números positivos, así que los voy a tomar un número entero positivo dividido por otro número entero positivo. Y dos números racionales son iguales solamente si la división coincide. Entonces, la pregunta es, bueno, los racionales claramente hay más que los enteros, pero ¿será más? ¿O volverá a pasar este problema de que hay tantos números enteros como números racionales? Bueno, el truco que hicimos antes fue emparejar los dos conjuntos. Emparejamos los naturales con los múltiplos de 64, de la misma forma que el pastor emparejaba sus ovejas con las piedras.
Ahí está el truco que hicimos. Este emparejamiento se puede llamar un orden, ¿cierto? Yo estoy ordenando los números pares como el que corresponde al 1, el que le corresponde al 2, el que le corresponde al 3, el que le corresponde al 4, etc. La pregunta es, ¿podremos ordenar de esta misma forma los racionales? Entonces, ahí hay un montón de números racionales, tan arbitrariamente desordenados, para que se vean muy desordenados. Y la pregunta es, ¿habrá alguna forma de ordenarlos, de ponerlos uno después del otro? No es tan fácil, ¿cierto? Porque el 1/8, ¿dónde lo pongo? Alrededor del 9/4. El 1/8 está aquí, el 9/4 está allá. No parece haber una forma muy evidente de ordenar los racionales. Sin embargo, sí la hay. Ese caballero es Georg Cantor. Fue exactamente el primero que se le ocurrió cómo ordenar los racionales. Y es bastante fácil. Los racionales no tengo para qué ponerlos tan desordenados como los puse antes, ¿sí? Los puedo poner un poquito más ordenados. Entonces, ¿cómo los pongo? Pongo mis fracciones en un arreglo donde el numerador corresponde a la fila y el denominador corresponde a la columna. Entonces, no alcanzo a mostrar ahí arriba, pero por ejemplo, aquí abajo está la columna 6 y la fila 7, por lo cual aquí pongo el 6/7. Y la forma de ordenarlos es siguiendo las flechas que están ahí. Empiezo con el 1 dividido por 1. Aquí sí que voy a quedar muy chiquitito. Empiezo con 1 dividido por 1. Bajo hacia 2 dividido por 1. Sigo hacia 1/2. Me corro hacia el lado hacia 1/3. Y después sigo como culebreando, ¿sí? Como una culebrita. Así. La única diferencia es que tengo que saltarme los números que ya vi. Por ejemplo, el 2 dividido por 2 ya apareció en el 1 dividido por 1. Me lo salto. No sé si alcanzan a ver, pero ahí hay una cruz. Déjenme ver si me funciona. Ahí. El 2 dividido por 2 tiene una cruz encima. Me lo salto. Y así sigo. Y efectivamente, así puedo ordenar los números racionales, ¿cierto? Y voy al cabo de esta culebrita sigue, eventualmente voy a pasar por todos y cada uno de los números racionales. Entonces, esto fue una demostración que hizo el señor Georg Cantor, de que hay tantos números naturales como números racionales. Eso quiere decir, el conjunto de los racionales, que parece ser muchísimo más grande que los naturales, en realidad sigue siendo la misma cantidad de números. Ahora, el siguiente conjunto de números que aprenden son los números reales, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se compararán los naturales con los reales? Y aquí hay un indicio de que algo va a pasar, porque le puse una frase que dice, aquí comienza la fiesta de los infinitos. Entonces, el plural hace sospechar que algo va a pasar. Y efectivamente, esto es lo que va a pasar. El mismo señor Cantor demostró que aquí se acaba. Ya no podemos volver a hacer el truco. Él demostró que hay más números reales que números naturales. Más de verdad. Más de verdad quiere decir que no hay forma de emparejar los números naturales con los números reales. Y su demostración es tan simple que la podemos seguir todos. Y lo que quiero ahora, que va a ser lo esencial que vamos a hacer, es seguir y probablemente entender por qué hay más números reales que racionales. Tal como dice ahí, la demostración la podemos seguir todos. Falta un pedacito ahí. Ahí arriba dice, todo número real puede ser representado como un número decimal. Eso es lo único que vamos a necesitar saber. Todos los de media lo deben saber, muchos de los de básica también. Por ejemplo, el número decimal que corresponde al 2 es el 2,00000000000. Y eventualmente aprenden que en realidad las repeticiones de ceros no es necesario ponerlas. Y nos conformamos con el 2. Por ejemplo, el 1/4 corresponde al 0,25000, pero después no ponemos los ceros hacia la derecha. Otro ejemplo, el 2/3. En el 2/3 pasa algo. Si hacemos nuestra división, queda 0,6666666. Y ahí sí importa el hecho de que hay muchos 6 hacia la derecha, pero como no podemos escribirlos todos, acordamos que esa rayita que está arriba
equivale a el 6 se repite eternamente hacia la derecha. El 2 novenos pasa lo mismo, hacen su división, es 0,22222 y le ponemos una barrita arriba del 2. Otros números que no conozco muy bien, por ejemplo, 73 dividido por 99, tuve que buscar en lo que había aprendido en el colegio para recordarme cómo se escribían esos números. Corresponde al 0,73737373, donde se repite el 73 esta vez. Y un último ejemplo, el 126 dividido por 990 es el 0,127272727 y tenemos la repetición ahí. No son los únicos, hay otros números reales como el raíz de 2 que tienen una expansión pero no tiene repetición eventualmente. Tenemos ejemplos, probablemente los que conocen, el raíz de 2 que es 1,41 muchos números más, o pi que es 3,14 y muchos números más, o e, si lo han visto o algún día lo verán en su vida, 2,7, bla, 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 bla. Los 3 números reales que no tienen una expansión decimal periódica más famosos. Bien, esto es todo lo que necesitamos saber de los números reales, que me imagino que ya lo sabían. Hay otro número, un número elegido al azar, que no lo alcanzan a ver, pero ahí está, lo calculé con una calculadora. Bien, como dije, con esto basta para demostrar que los números reales son un conjunto de verdad más grande que los naturales. Eso quiere decir que no hay forma de emparejar los naturales con los reales. O eso quiere decir que no hay forma de ordenar los números reales en una lista. ¿Sí? Y esto se demuestra por contradicción. Quizás lo han visto o han escuchado la palabra alguna vez. También se llama reducción al absurdo o reductio ad absurdum, si son aún más. Todos significan lo mismo, es suponer que es verdad y demostrar que es una estupidez. Así de simple. Ustedes suponen que lo que quieren demostrar es verdad y terminan encontrando alguna tontera. Y como